Ya estamos de vuelta y seguimos hablando con los protagonistas de esta historia que acabó en realidad tras las rejas con Abimael Guzmán, cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso. Está con nosotros la doctora Luz Ibáñez, ella es fiscal superior y actualmente también candidata a jueza de la Corte Penal Internacional. Doctora Ibáñez, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para ponernos en contexto, luego de que Abimael Guzmán es capturado, un tribunal de justicia militar sin rostro lo condena a cadena perpetua. Sí, en el año 2003, el Tribunal Constitucional, donde estaba presidido por Javier Alba Orlandini, determina que estos juicios sumarios han sido inconstitucionales. Por lo tanto, le transfiere otra vez a la Fiscalía, en este caso, a volver a hacer la acusación. Y es ahí donde usted asume un rol. Ciertamente, el Tribunal Constitucional encuentra en su sentencia que algunas leyes, la ley de traición a la patria que se dictó en el gobierno de entonces y algunos artículos de la ley de terrorismo eran inconstitucionales y que los juicios seguidos ante jueces sin rostro en la justicia militar eran inconstitucionales. Le da un plazo al gobierno para que dicte las normas correspondientes y es así como se dictan 7 decretos legislativos y con los cuales la justicia militar remite varios miles de casos al Poder Judicial que declara la nulidad de las sentencias y de los juicios y nuevamente comienzan las investigaciones en la Fiscalía. Y sobre el caso de Abimael Guzmán, exactamente, ¿cuántos expedientes llegan a sus manos como consecuencia de esa decisión judicial? Mire, en realidad Abimael Guzmán estaba comprendido en muchísimos casos, eran miles de casos. El asunto es que se seguían en pequeños expedientes y a partir del año 2003 hubo un importante trabajo de fiscales y de jueces que elaboraron mucho para lograr acumular en una gran causa un juicio que fuera realmente importante, significativo, para condenar a los líderes y cabecillas de la organización. Estamos hablando de iniciar un proceso de investigación y acusación que en corto tiempo, porque creo que les dieron un plazo de 8 o 10 meses para iniciar el proceso, con hechos que habían sido registrados, ¿no?, durante la década de los 90, antes de la captura, incluso con la captura, la información recogida en 1992, es decir, 12 años atrás. ¿Esas pruebas estaban? ¿Las tenía a la mano? ¿Cómo tuvo que hacer para poder lograr esta acusación, esta sentencia de cadena perpetua a Abimael Guzmán? Mire, cuando el expediente finalmente sube para juicio, incluso nosotros éramos un colegiado de fiscales, la coordinadora del subsistema especializado de terrorismo y derechos humanos ya recaía en mi persona esta coordinación. A pedido del Poder Judicial se pidió cambiar el fiscal porque aparentemente ya había habido un antecedente no muy bueno respecto a una cierta performance en un intento de juicio del año anterior contra Abimael Guzmán. Se sometió a la consideración del colegiado de fiscales y bueno, finalmente recayó en mi persona asumir este caso tan importante con un plazo muy corto, casi de 12 días antes del inicio del juicio. O sea, 12 días antes de iniciar el juicio cae en sus manos. Cae en mis manos y además con el problema de que abocados a la revisión del caso, se decía que había mucha prueba, pero materialmente y físicamente esta no estaba en el expediente. ¿Y cómo hizo? Bueno, hubo que pedir la cooperación que la dieron de muy buena gana a la Policía de Investigaciones, a lo que era la DIRCOTE, y con ellos y también con alguna ayuda de la Procuraduría nos constituimos con el equipo pequeño que teníamos a la DIRCOTE y a revisar prácticamente todos los anaqueles, el museo, la biblioteca. En términos coloquiales diríamos que trajimos abajo el museo de la DIRCOTE y los anaqueles de la DIRCOTE buscando las pruebas, buscando los balances de las acciones, buscando las estadísticas, buscando los manuscritos, buscando las banderas donde firmaban los cabecillas después de cada evento. Y fue así como se acopió muchísima prueba antes de iniciar el juicio en un tiempo récord, prácticamente 10 días. 10 días, 12 días. Ahora, ¿cuál considera usted que fueron los argumentos o los elementos de prueba más convincentes para lograr la cadena perpetua de Abimael Guzmán? Mire, los casos fueron 5, los expedientes fueron 5. Uno de ellos fue la matanza de Lucanamarca, en donde no había duda de la participación de Abimael Guzmán y de toda la cúpula dirigencial, porque, ojo, este juicio fue llamado el megaproceso, precisamente
no solamente por la cantidad de hechos y por la cantidad de imputaciones, sino porque era no solamente contra el líder Abimael Guzmán, sino contra toda la cúpula dirigencial. 24 acusados. ¿Y usted pedía cadena perpetua para...? Cadena perpetua para 12 de ellos, sí, ¿no? porque a los otros no les alcanzaba la ley, se había puesto en vigencia esta ley de cadena perpetua después de su captura. Entonces, en ese caso, Abimael Guzmán sí había dado órdenes directas y él mismo lo había reconocido ante la Comisión de la Verdad. Y nosotros logramos esos audios para también poderlos actuar en la Fiscalía y estaba además en los documentos de su Congreso, ¿no? Pero estaba también además el tema de la captura, estaba el juicio de... ¿Hubo una especie de colaborador eficaz? ¿Hubo alguien que Hubieron contribuyó? muchos colaboradores eficaces, no fue uno solo, hubieron muchísimos testigos, hubieron, lo más importante en este juicio, por eso le decía, estaba el tema de la captura, estaba el juicio por la Academia César Vallejo, que era el lugar de acopio de dinero y de distribución a la cúpula de ese dinero, estaba el juicio por el diario, que era el órgano de difusión de Sendero Luminoso, y estaba el juicio por 78 atentados criminales entre asesinatos, autoridades civiles, militares, atentados a embajadas, etcétera. Entonces, ¿todos esos elementos fueron suficientes entonces para...? Entonces, fíjese usted, nosotros en la DIRCOTE lo que encontramos eran órdenes, incluso había de puño y letra, no solo de Abimael, había de Marta Guatay, de la abogada, donde ella ahí decía, esto que se ha hecho en tal forma no es así, debe hacerse de otra forma, y daba otro tipo de instrucciones. Entonces fue un juicio en el que introdujimos muchísimas cosas nuevas. En lo procesal, por ejemplo, introdujimos la práctica norteamericana de que los propios testigos presentaran las pruebas. Es así como llamamos a los policías que encontraron las evidencias para que ellos mismos fueran presentando las pruebas. Doctora, han pasado 25 años de esta captura del siglo. Sí. Abimael Guzmán desde 1992 está tras las rejas. ¿Qué reflexión tiene ahora usted respecto de ese hecho que bañó de sangre a nuestro país y que por ahora podría convertirse incluso en un problema si es que no se les da las atenciones del caso? Mire, las reflexiones son muchas. La primera reflexión es que fue un gran éxito de la justicia peruana en democracia, donde las autoridades que fuimos a rehacer y hacer este juicio lo hicimos con el rostro descubierto y en el caso de la Fiscalía con las pruebas en la mano, enfrentando lo que viniera sin ningún miedo, porque no hay que tener miedo para hacer la justicia en democracia. Lo segundo es que se pudieron introducir en este juicio muchos elementos que han servido para posteriores juicios, el tema de la autoría mediata por dominio de organización, que los delitos han sido cometidos no solo como actos de terrorismo, sino como graves violaciones de derechos humanos que podían constituir crímenes de lesa humanidad. Y finalmente la enseñanza que nos queda de todo este proceso es el haber constatado que si esta organización creció y se convirtió en lo que fue una organización criminal terrorista, fue porque lo permitimos, fue porque la sociedad lo permitió, fue porque todos los actores... Y eso es lo que tenemos que evitar que se vuelva a repetir. Eso es lo que hay que evitar. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias por estar aquí en TVP. A usted. Gracias a ustedes también por su preferencia, por esta edición particular del informe especial aquí en TV Perú. Ya no hay tiempo para más, solo para decirles muchas gracias. Sigan disfrutando de nuestra programación. Que estén bien.